Buenas tardes, señoras y señores. Es un placer para la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro recibirles en esta maravillosa tarde otoñal y compartir, si es posible, elevar nuestro espíritu, combinando dos bellas artes, la pintura y la música, con los pintores que plasmaron sus obras teniendo al retiro como fuente de inspiración. Todo ello nos lo va a ilustrar nuestra conferenciante de hoy, doña Gloria Amaya. Ella es profesora de Historia del Arte y ha aceptado muy amablemente nuestra invitación. Nos hablará de aquellos maestros que encontraron en nuestro querido parque una estimulación para su creación pictórica. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de pasar este rato todos juntos disfrutando de, pues una charla de arte relacionada con nuestro querido retiro. Figúrense, los que somos de Madrid, además, el retiro desde que somos pequeñitos, ¿no? Con el teatro de títeres y esas cosas, todos los recuerdos de la infancia. Y si alguno de ustedes no es de aquí, pues evidentemente el retiro les acoge como uno más. Esta tarde me propusieron una conferencia sobre artistas que de una manera o de otra representasen los jardines del retiro. Y entonces, pues yo espero que les guste la selección que he hecho, porque les traigo un poquito de todo: estampa, cartones para tapices, óleo, en fin, vamos a ir avanzando desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Voy a ver si no me confundo de tecla. Bueno, antes que nada también quería comentarles pues lo contenta que estoy y lo orgullosa de cómo Madrid ha sido nombrada por la UNESCO, ¿no? Patrimonio Mundial con esto de nuestro paisaje de la luz. Y claro, en el paisaje de la luz está el retiro, pero también está nuestro Museo del Prado, donde yo trabajo. Así que, aunque hoy me voy a centrar en los jardines, quizá otro día yo les hablé de las pinturas de nuestra pinacoteca, no solamente pinturas, sino también escultura. Bueno, pues voy a ver si no me equivoco. Vamos a ver aquí. Ahí, la primera. Sé que es una composición, sé que es una vista muy conocida, pero es muy importante tenerla en cuenta porque se trata de una de las primeras representaciones que tenemos del Jardín del Retiro y del Palacio del Buen Retiro, porque todo era un conjunto maravilloso, lo que se dio en llamar y lo que conocemos un palacio para el rey planeta, don Felipe IV, pero sobre todo esa maravillosa naturaleza, el Jardín del Retiro, que fue un regalo que, como todos sabemos, le había hecho don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, al rey. Y como podemos ver con esta vista, ¿no? que está en Patrimonio Nacional, es donde nos situamos, ¿no? Yo creo que sí. A ver, me voy a colocar un poquito mejor para poder manejar bien el ratón. Por aquí, así, y por aquí. Bueno, pues como les decía, nos podemos situar muy bien. Sé que a lo mejor a causa de la luz no lo van a ver con mucha claridad, pero aquí están los Jerónimos. San Jerónimo el Real está aquí. Este sería el cuarto real, es decir, ya desde época de los reyes católicos, donde los reyes, sobre todo don Felipe II, ¿no? Pues gustaba de rezar y meditar, y luego ya todo lo que es el conjunto del Palacio del Buen Retiro, del que solamente, como ustedes saben, nos queda una parte y con el Salón de Reinos, que ahora mismo estamos con todas esas obras de acondicionamiento. Ya el rey recibía excepcionalmente pues algunos invitados, eso sí, para causarles mucha impresión, rodeado de batallas ganadas por nuestros tercios. Bueno, pues continuamos y esta es la última foto, les digo, que les proyecto sobre el Casón del Buen Retiro o sobre el Palacio. El Casón del Buen Retiro era la sala de baile correspondiente al Palacio, y en pantalla tienen ustedes la bóveda de Luca Giordano. Es una bóveda maravillosa, donde se nos relata
con una iconografía minuciosa, todo lo que es la historia del Toisón de Oro. El Toisón de Oro, que es el emblema de la Casa de Austria y que luego pasará también a nuestros Borbones. Debajo justamente es donde tenemos la biblioteca, es decir, que en horas de biblioteca pues es un poco difícil, no van a poder entrar, pero los fines de semana creo que se enseña, ¿eh? Entonces aprovechen, porque hay ciertas horas del fin de semana que sí les llevan a verlo y les explican con minuciosidad todo. Esto es un lujo, tener en la mesa de trabajo y con la bóveda de Luca Giordano encima. Bueno, y ya empezamos nuestra andadura con un pintor al que yo quiero mucho, entre otras razones, lo primero de todo porque es un pintor excepcional, porque lo demostró en vida y porque además supo con muchísimo talento marcarse una muy buena trayectoria en la corte. En la corte, ayudado, eso sí, por su suegro, que era Diego Velázquez. Este señor es Juan Bautista Martínez del Mazo, que muere, como ustedes ven, bueno, nace en 1611, Velázquez lo había hecho en 1599, es decir, no se llevaban mucha diferencia de edad, pero va a casarse con su hija Francisca. Es habitual, eso lo saben ustedes, que los pintores, los escultores, los artistas en general, sobre todo hablando de épocas anteriores, se casan con las hijas de sus maestros y así, bueno, pues forman todavía, bueno, pues un círculo familiar todavía más potente, ¿no? Pero estoy hablando de talleres como pueden ser los talleres milaneses o los talleres venecianos, en fin, por toda Europa. En pantalla tienen ustedes el estanque grande del Buen Retiro, porque resulta que si nos ponemos a buscar, claro, yo he venido hoy a hablarles de pintura, ¿verdad? Porque creo que han tenido otras personas aquí que les han hablado de las fuentes o de las esculturas, ¿verdad? Que es una maravilla, verdaderamente pasas un rato delicioso viendo la cantidad de obras de arte que nos rodean en nuestro querido retiro, pero en pintura, pues fíjense, más que nada lo que hay son grabados, que enseguida yo se los voy a enseñar. Pero Juan Bautista Martínez del Mazo está trabajando en 1657 con este estanque grande del Retiro. ¿Por qué el estanque? Lo vamos a ver repetido muchas veces. Evidentemente es una de las piezas más interesantes, más potentes y más atrayentes a la hora de pintar paisaje. Entre otras cosas porque, bueno, pues ahí no solamente se realizaban las naumaquias, famosas, partiendo un poco de los orígenes de aquellas naumaquias que eran batallas navales donde no había consecuencias mortales, de ninguna manera, pero que venían ya heredadas de la antigua Roma. Es decir, que era el espacio perfecto para, con unas barcas, simular esas batallas navales para diversión del monarca. Pero por supuesto también para pasear y para pasar un buen rato en barquitas, en falúas, como luego lo vamos a ver más tarde. Y hablando de la composición, que a mí como historiadora de arte es prácticamente lo que más me interesa, incluso mucho más que el color. Si una composición no es buena, no hay nada que hacer. Una composición tiene que llamarnos, tiene que decirnos algo, atraernos. En el momento que ustedes se sientan atraídos por algo es que la composición es perfecta, o casi perfecta. Tenemos una composición inspirada en los grandes paisajistas del siglo XVII que el propio Juan Bautista Martínez del Mazo conocía, como es el caso de Claudio de Lorena. Claudio de Lorena, del cual tenemos paisajes en el Museo del Prado, que yo les invito a venir a ver, y que decoraron el Palacio del Buen Retiro, porque a don Felipe IV le encantaban. ¿Cómo trabaja Claudio de Lorena? Pues de una manera que aquí, aunque es Juan Bautista Martínez del Mazo, yo les puedo decir de dónde él tiene esas influencias, de dónde él bebe esas influencias. Vamos a cerrar la composición por la derecha con una gran arboleda, vamos a cerrarla con vegetación por la izquierda y luego vamos a hacer un planteamiento en horizontales hasta que vamos hasta el fondo, donde volvemos a cerrar con algo de naturaleza por detrás de la arquitectura. Al mismo tiempo, las nubes están dispuestas horizontalmente, no son nimbos, sino que están dispuestas en estratos horizontales, lo que hace que nuestra vista todavía fluya mucho más hacia el fondo, es decir, que la perspectiva sea todavía más llamativa.
El pintar agua les aseguro que es dificilísimo. Pintar agua, ya sea dentro de un vaso de agua, o ya sea en el río, o en el mar, o en un estanque, y que parezca agua de verdad, es dificilísimo. Quiero decir que lo ideal es que parezca que el agua se está moviendo, que es agua, ciertamente, que no es cartón piedra, a no ser que estemos hablando de otra escuela, pero estamos hablando del siglo XVII. Entonces, como estamos hablando de pintura naturalista y, por supuesto, bueno, lo más fiel a la realidad, ese estanque está maravillosamente plasmado, porque la luz de las nubes, vemos perfectamente cómo se instala y vamos al mismo tiempo siguiendo las líneas horizontales, 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 horizontales. Es una composición clásica, a más no poder, pero tremendamente atractiva. Juan Bautista Martínez del Mazo, pues fíjense, había nacido en Cuenca, en un pueblecito de Cuenca, pero se va a instalar en Madrid. Y como les digo, claro, al instalarse en Madrid, al ser yerno de Velázquez, va a conocer la colección real pues estupendamente bien. Bueno, pues les decía que Juan Bautista Martínez del Mazo conoce perfectamente la colección real, y eso siempre va a ser una ayuda muy muy grande para todos los pintores de corte, no importa de qué época, o sea, no importa de qué época, el poderse pasear por la colección y incluso lo que Martínez del Mazo va a hacer, que es copiar a los grandes, como puede ser Tiziano, como puede ser, sí, sobre todo los Tizianos, que él va a copiar. No es ningún deshonor, para nada, porque aunque el maestro se haya muerto siglos atrás, si tú tienes un poquito de talento, enseguida tú vas a ver cómo son las mezclas de pigmentos, enseguida tú vas a ver cómo compone ese maestro que tú admiras, y enseguida tú vas a ver cómo trabaja con los pinceles rápidos, y la pincelada, si el golpe de pincel, lo que es la factura, es más rápido, más lento, más empastado o más transparente a partir de veladuras, ¿verdad? Bueno, pues todo esto le va a pasar a Martínez del Mazo, y esta obra precisamente es una obra ya de madurez, porque como vemos está fechada en 57 y va a morir 10 años después. Dentro de su carrera palatina, me gustaría comentarles cómo va a ser protegido por el príncipe heredero, por el príncipe de Asturias, Baltasar Carlos. Baltasar Carlos, hijo de doña Isabel de Borbón y de Felipe IV, y que es aquel príncipe que se nos murió con 16 años y va a sembrar de tristeza la corte hasta que nace Carlos II, que será el último Austria, Carlos II el hechizado, ¿verdad? Bueno, pues Mazo fue protegido por el infante, que se lo va a llevar con él de viaje a muchos sitios. Bueno, en ese sentido, Mazo va a recrear aquellos lugares que el príncipe le pide que recree y que reproduzca, como es el caso de la siguiente diapositiva. Disculpen que no he puesto el letrero, porque he intentado adaptar la diapositiva al espacio y me ha sido imposible. Pero yo se lo digo, esta es una vista de la ciudad de Zaragoza, se expone, lo tienen ustedes expuesto en el Museo del Prado. Esta vista de la ciudad de Zaragoza data de 1647 y es precisamente un encargo del príncipe Baltasar Carlos, porque su pintor preferido le había acompañado a aquel lugar. Por cierto, Baltasar Carlos va a morir justamente allí en Zaragoza en 1646, como seguramente ustedes saben, de un ataque de viruelas. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿Por qué le quería tanto Baltasar Carlos a Martínez del Mazo? Entre otras cosas porque era su profesor de dibujo. Era su profesor de dibujo y eso es muy interesante. Eso es un tema muy interesante, cómo nuestros monarcas, reyes, reinas, príncipes, infantas han tenido profesores de dibujo absolutamente fantásticos y han hecho pinturas muy buenas, muy buenas entre ellos. Bueno, pues aquí tenemos esta vista de Zaragoza, donde vemos las dotes de Martínez del Mazo para el paisaje. Él va a hacer retratos excepcionales. Por no aburrirles mucho, yo no les he traído los retratos de Baltasar Carlos, el retrato de la infanta Margarita, el retrato de la reina viuda Mariana de Austria, todos ellos expuestos en el museo y que Mazo va a hacer verdaderamente con maestría, ¿no?
Sus dotes para el paisaje son inmensas y vamos a ver cómo en primer plano él va a ir poniendo unos personajes que le dan vida a lo que es ese paisaje, porque tenemos que recordar algo también muy interesante dentro de lo que es la pintura de paisaje en sí. Cuando hablamos de los vedutistas italianos, son esas grandes pinturas, ¿no? Bellotto, Canaletto, etcétera, ¿no? Con los canales venecianos, con esos edificios maravillosos que todos conocemos, pero con relativamente algunas personas, ¿verdad? Bien, pues nuestros pintores paisajistas españoles también ponen algunas personas, porque si hubiesen pintado el paisaje tal cual, ¿qué les diría yo? Como que no tendría valor. Porque resulta que el paisaje va a tomar carta de naturaleza en el siglo XIX, no antes. Si alguien encargaba un paisaje, era a condición de que pusieras algunos personajes alrededor que están ocupados en algo, que están haciendo algo, que están viendo algo, un día de fiesta, como es el caso que tenemos aquí, donde hay vendedoras en las orillas, donde hay gente que está paseando en barca, ¿no? Y el telón de fondo es el paisaje. Pero el paisaje en sí mismo no es el protagonista, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que a partir del siglo XIX, y sobre todo con lo que es la escuela de Barbizon en Francia, van a empezar los pintores a salir al campo a pintar del natural, a plenero, directamente en la naturaleza, y es cuando se empieza a cotizar y a presentar la pintura de paisaje en sí misma, sin que haga falta poner ninguna historia alrededor. Martínez del Mazo, al ser el siglo XVII, todavía estamos en estas, pero como les digo, bueno, pues aquí queda constancia de lo buen paisajista que era. Y empezamos con una serie de estampas interesantísimas por parte de pintores franceses y holandeses. Louis Meunier, que está pintando el estanque, está grabando, perdón, es un agua fuerte, el estanque del Retiro en el año 1665. Tenemos, esto pertenece al Museo de Historia de Madrid, que tiene múltiples grabados de este autor. Es interesante ver cómo, de nuevo, vuelve a poner todos estos personajes en primer término, en segundo término, y cómo vamos viendo todos estos edificios que evidentemente ya no existen, pero que han sido representados más tarde también en pintura. Louis Meunier, aquí lo tienen con la Fuente del Narciso, por ejemplo, entre otras. Va pintando también, estampando, a partir de dibujos, evidentemente. Detrás lo que está es la ermita de San Antón, también con personajes, como hemos dicho, como he comentado antes. Y ahora le toca el turno a un pintor holandés, Pieter van den Berghe, que pinta ya en 1701, nos vamos acercando al siglo XIX, con el estanque grande del Retiro. Si ustedes se fijan, no ha variado mucho, lo que es el panorama de edificaciones, siempre los barquitos, con mucho velamen, por cierto, quizá un poquito exagerado. Hay que pensar que a veces exageraban un poquito la nota, ¿no?, en ese sentido. Pero aquí, de una manera un poquito más discreta, nos va mostrando toda esta arquitectura, y el estanque del Retiro, que, como he dicho antes, es ese punto fuerte donde sabemos que los reyes disfrutaban y donde evidentemente capta nuestra atención, ¿no? No solamente de Madrid, sino también hacia 1797 copia un plano de Madrid, una especie de imitación del plano de Teixeira. Es decir, era un señor muy interesado por todo lo que era el urbanismo, las arquitecturas, todo lo que había, todos esos eremitorios que había dentro de lo que era el Jardín del Buen Retiro. No va a poner ninguna de... No he encontrado, que quería haberlo encontrado, alguna de las jaulitas estas preciosas, las pajareras, ¿no?, que tenía el rey, que eran preciosas, ¿no?, llenas de pájaros muy exóticos. Bueno, pues como les decía, este señor holandés realiza series de estampas españolas de distintas ciudades, viaja por toda España. En el siglo XVIII
Estamos en el siglo XVIII, yo les digo exactamente, hacia 1779-1780, 2 cartones para tapices que hace en la Real Fábrica de Santa Bárbara para el dormitorio de la princesa de Asturias, que en ese momento era doña María Luisa de Parma. Él es colega de Goya. Él está en el entorno de los Valleu y está bajo la supervisión de Antón Rafael Mengs. Poco a poco se va introduciendo en la corte y, bueno, pues lo que tenemos en pantalla, tanto en una imagen, disculpen que no he captado más que nada la vegetación, pero lo que tenemos alrededor son señoras y señores paseantes en el lago, al lado del lago, con niños, con palomas a las que les están dando trocitos de pan. Es decir, él sigue las indicaciones que le ha dado el rey, por supuesto Antón Rafael Mengs, de representar escenas cotidianas. Fíjense que justamente va a ser Carlos III quien encomiende a Goya sus primeros tapices, cuando casi recién llegaba a la corte, ¿no? Donde le está encargando la vida cotidiana, lo que hacen los madrileños en la vida cotidiana, los días de asueto, los días de fiesta, en fin, ya no se llevan, entre comillas, por decirlo de alguna manera, los tapices de Aubusson o los tapices flamencos, ¿no?, que habían adornado siempre los palacios de la corte, con cacerías, ¿no?, muy elaborados, con guirnaldas alrededor de flores, de frutos. No. Ahora resulta que lo que se quiere es una cosa muy luminosa, algo muy luminoso, con escenas cotidianas. Como pueden ser, pues, como las que ustedes conocen, que hace Goya también, ¿verdad? No les he traído de Goya porque hoy no estamos hablando del maestro, pero esos niños que trepan a los árboles, ¿no?, en busca de nidos, o aquellos que están jugando a la cometa. Y algo que va a aparecer, miren, aquí, en la mayoría de esos cartones, no solamente los personajes que están en primer término, que pueden ser petimetres, que están conversando con damiselas o distintas parejas que van del brazo, lo cual también nos informa de la moda en ese momento, de la moda, los peinados, los atuendos. Eso es interesantísimo para un historiador, yo creo que para todo el mundo. Sino, como les decía, suele aparecer en este tipo de composiciones la tradicional pasiega que está amamantando a un bebé. Aparecen las pasiegas, como digo, con muchísima frecuencia. Por aquí abajo habría otra, siento de verdad no podérselo mostrar porque es que me ha sido imposible introducir toda la capacidad dentro, pero sí comentarles cómo todos esos pequeños detalles no se escapan, porque son detalles cotidianos, no solamente el pasear, unas personas de distintas edades, mujeres que conversan, todo esto está en las orillas del estanque del Retiro. La vegetación exuberante, que es también lo que se pretende, ¿no?, dentro de lo que es la pintura de paisaje, el fondo de la historia. Todavía estamos con esto, con el fondo de la historia, que es muy llamativo, muy luminoso, con personajes con trajes de colores vistosísimos. Vamos a avanzar un poquito más. Ay, se me ha olvidado decirles algo muy importante. Cuando vayan a San Francisco el Grande, allí hay obra de José del Castillo. José del Castillo, que va a obtener una beca para ir a Roma y trabajar con Corrado Giaquinto. Es decir, que estamos todos en un círculo, ¿no?, entre fresquistas y pintores de decoración palaciega. Y la siguiente composición que he logrado adaptar, bajándola un poquito para que ustedes vean los personajes, es una pintura muy especial. El pintor es José Ribelles, y José Ribelles pues está pintando el estanque real entre el año 1819 y 1820. Lo que tenemos en el estanque son, por aquí estaría el embarcadero, siento que está fuera de pantalla, por aquí, ¿verdad? Y en esta falúa, porque es una falúa que lleva la corona real arriba,
y que ustedes pueden ver en el Museo de Falúas de Aranjuez, del Jardín de Aranjuez, viajan doña Isabel de Braganza, la segunda esposa de Fernando VII, y Fernando VII. Es el año 19 y ella ya ha fallecido, porque doña Isabel de Braganza, como fundadora del Museo del Prado, en esta pintura de 1829, 10 años, 11 años después de que muriese, pintada por Bernardo López, hijo de Antonio López, pues, de Vicente López, perdón, es a quien debemos que el Prado esté donde está y que sea una pinacoteca y un museo. Yo no sé si quizás ustedes conocen toda la historia, ¿verdad? Pero después de la Guerra de la Independencia, ya que los franceses se habían instalado con sus caballerías en lo que es el edificio de Juan de Villanueva, que empieza en 1785, ¿verdad? Después de finalizar la Guerra de la Independencia, aquello quedó con algunos destrozos, como nos podemos imaginar. Así que se empieza a reconstruir por parte de Fernando VII, eso hay que decirlo. En fin, Fernando VII, ¿qué les voy a contar yo de la historia de Fernando VII que ustedes no sepan? Todos sabemos quién es Fernando VII, ¿verdad? Sin embargo, sí hay que decir las cosas como son. Así como que compró algunas pinturas de mucha importancia para el museo, porque se lo aconsejaron y lo hizo, pues también de su propio bolsillo él pagó la restauración de esos desperfectos, yendo desde el norte hacia el sur, lo que es hoy la Puerta de Goya hasta la Puerta de Murillo, poquito a poco. Y entonces yo me gustaría también recordarles, y así también les animo a que vayan por allí, que vayan a la sala 39. La sala 39 es la que está justamente encima de la Puerta de Murillo, donde está esa balconada preciosa. Pues en la sala 39 está instalada ya desde hace unos cuantos años, yo creo que lleva ya como 3 o 4 años, la sala de descanso de don Fernando VII, tal y como él quiso que fuera a partir de 1828. Si ustedes van allí, van a ver el retrete del rey, porque eso está allí, ¿verdad? Eso está allí en un rinconcito, es precioso, en caoba, con terciopelo amarillo, ¿no? Maravilloso, y lo que tiene enfrente es el jardín botánico. Pues bien, ¿qué es lo que pasa con esa sala? Que esa sala está decorada toda con, actualmente, está decorada, como tenemos toda la documentación en los planos, tal y como estaba en tiempos de Fernando VII, tal y como él quiso que estuviese, incluso pintada la pared de un color rojo pompeyano increíble, ¿no? Y esta pintura está justamente al lado del dintel derecho de la puerta, un poquito elevada, pero ahí está. Es el embarque real en el estanque del Retiro. Embarque real en el estanque del Retiro, ya se ha dicho, entre el año 1819 y 1820, es decir, ahí la reina Isabel de Braganza aparece póstumamente, porque ella lo que le va a ocurrir es que muere por cesárea. Es tremendo. Ya saben que nuestra heredera, doña Isabel II, pues es el fruto de la última esposa del rey, doña María Cristina de Borbón, porque no conseguía tener descendencia, ¿no? Y doña Isabel de Braganza, que tenemos también una escultura preciosa en el Prado, es nuestra reina fundadora. ¿Por qué? Pues porque es la que convence, así es, a su marido de que toda la colección que él había elegido para fundar un museo de Bellas Artes fuese precisamente al edificio de Juan de Villanueva, que era el edificio que había mandado hacer su abuelo Carlos III, ¿sí? ¿Por qué quiere hacer esto Fernando VII? Pues porque es lo que se lleva en Europa en este momento. En el momento que alcanzas el poder, en el momento que alcanzas ya la corona, tú vas a poner tu sello en muchas cosas, pero sobre todo fundando un gran museo, una gran pinacoteca. Esto estaba ocurriendo en todas partes de Europa. Y Fernando VII pues decide escoger 330 obras de todo lo que es patrimonio nacional y llevarlas a ese sitio, porque a este sitio que es el edificio de Villanueva, porque en un principio había pensado en el cuartel general del ejército, que también estaba destrozado, y entonces es su mujer, doña Isabel, quien le convence y le dice: pero hombre, vamos a ver si este es el edificio que hizo tu abuelo, de buenas calidades y tal. Total, que le hace caso, ¿no? Y no solamente eso, sino que le da carta blanca
para que ella organice la colección. Era una mujer muy inteligente, muy sabia, muy delicada, muy discreta. Escribía cuentos para niños, por cierto. Y aquí en esta pintura, que es póstuma, ustedes la ven que con una mano simbólicamente está señalando hacia el Museo del Prado y con la otra posa la mano sobre los planos tal y como ella había dispuesto que fuese la colección. El pintor es Bernardo López Piquer, es hijo de Vicente López, que es uno de los pintores preferidos de Fernando VII y que es contemporáneo de José Ribelles. José Ribelles va a pasar un poco como un vedutista, como un pintor de paisajes. No es que no supiera hacer retratos, porque sabía hacerlos muy bien, ¿verdad? Pero él está dentro de la línea de los vedutistas como Borambilia, por ejemplo, como todas esas pinturas que él conocía, por supuesto, de la colección, y sobre todo porque había tenido un maestro estupendo. Él era valenciano de nacimiento y su maestro había estudiado en la Academia de San Carlos, en Valencia, y su maestro va a ser el mismísimo Vicente López. Vicente López, que también les invito a que vayan a verlo, seguro que lo han visto muchas veces, absolutamente hiperrealista. Era el pintor preferido de Fernando VII, súper amigo de Goya, que cuando Goya ya decide que nos deja, porque el pobrecito ya no puede más, pues Vicente López ocupa el cargo de Goya, primer pintor de corte, ¿no? De hecho, uno de los retratos más bonitos que hay en el Prado de Goya lo hace Vicente López a su amigo, ¿no? A mi amigo Goya. Bueno, quiero decirles que había tenido Ribelles un maestro extraordinario, con todo ese detalle, que es lo que él va a plasmar aquí, porque vamos a ver que no solamente está pintando esta falúa, que por cierto ustedes pueden ver, ya se lo he dicho, en Aranjuez, y que lleva el nombre de la reina, está bautizado como la falúa de Doña Isabel de Braganza. Está allí, bueno, en ese museo, que es una maravilla, podemos ver falúas de todas las épocas, ¿verdad? Es una excursión muy bonita. Y por lo demás, pues miren lo que hay aquí, una serie de personajes en un lado y en otro, en una composición muy sencilla, también en horizontales, cerrando por la izquierda con masas arbóreas, ¿no? con vegetación. Por la derecha, aquí estaría justamente el embarcadero, y de nuevo ese agua donde se reflejan las nubes y el ambiente, incluso algunos animalitos por aquí, ¿no? La composición, como les digo, es algo que ya hemos ido viendo antes con Martínez del Mazo, y yo se lo he enseñado al principio de todo, en el siglo XVII. Vamos avanzando hacia ese fondo en horizontal, donde el bosque, ¿no? Donde la vegetación está por encima de los edificios y por encima de las personas, mientras que al principio, el primer plano, nos da todo tipo de detalles, pues miren, aquí hay unos religiosos con la tonsura, por ejemplo, la moda que llevan también las mujeres, los niños, algunos militares, o incluso, bueno, pues un detalle muy divertido, como es este niñito que está tirando de la mano de una señora ya mayor que no puede andar muy deprisa porque además lleva un bastón, como queriéndole decir: oye, venga, date prisa, que me estoy perdiendo lo que pasa, ¿no? Date prisa, vamos aquí a primera línea porque quiero ver lo que hay, ¿no? Es mucha inmediatez, es muy espontáneo todo lo que está pintando, que es justamente lo que en este momento al rey le gusta. Por cierto, pensamos con muy buen criterio que esta pintura se la regala Ribelles a Fernando VII, porque había acabado de decorar el techo del embarcadero del Retiro, José de Ribelles, y entonces ya en ese momento entra en la corte y como agradecimiento le va a regalar esta pintura a Fernando VII, y le va a hacer este obsequio. Bueno, decirles también que era un gran fresquista, él va a pintar los frescos, algunos de los frescos del Palacio Real, el Teatro de Caños del Peral y el Teatro del Príncipe también, ahí va a haber frescos suyos. Voy a dar un poquito la vista. Y yo no sé si se ve con claridad este dibujo, bueno, ahora que hay menos luz quizás sí, porque es Cecilio Pizarro, y Cecilio Pizarro, pues tenemos que es un señor, bueno, pues poco conocido quizás, ¿verdad?
del siglo XIX, ya a mitad del siglo XIX, que se dedicó a hacer, igual que hemos visto antes con Ribelles, todo un catálogo de trajes regionales. Fue Ribelles, sobre todo, quien hizo un catálogo de casi 100 figuras, ¿no?, de distintos trajes regionales que al fin y al cabo, bueno, pues eso siempre resulta muy útil y que le servían a él también como modelo para algunas de sus pinturas. Cecilio Pizarro está haciendo la vista del Palacio y Jardines del Buen Retiro en el año 1853. Por cierto que, claro, pues seguramente ustedes también saben, ¿no?, que el Parque del Retiro ya llegó a ser para todos, ¿no?, del gobierno a partir de 1868, ¿no?, que igual que va a ocurrir con el Museo del Prado después de la expulsión de doña Isabel II, después de la Revolución Gloriosa, ¿no? Entonces todavía estamos en ese momento en el que Pizarro, tomando bocetos anteriores y estampas anteriores, está haciendo este dibujo, que lo he elegido porque a mí personalmente el dibujo me parece maravilloso, a mí el dibujo me encanta y no hace falta más. Con 4 líneas podemos hacernos exactamente la cuenta de cómo es el palacio. Aquí estaría la escultura de Felipe IV a caballo de Pietro Tacca, que está en la Plaza de Oriente, ¿verdad?, en la plaza de frente al Palacio Real, y cómo estaban distribuidos por cuartos los jardines, cómo era la jardinería en ese momento, que por cierto ha cambiado todo muchísimo. Eso seguramente alguien les habrá hablado de esto, ¿no?, de jardines y de cómo es la distribución a partir del siglo XIX. En fin, dibujo que me parece precioso, escrito y firmado. Y avanzamos un poquito más ya hacia lo que es la modernidad, porque resulta que esto coincide con el año Picasso. Picasso nació en 1881, se murió en 1973, y yo es uno de los pintores que más quiero, de los que más quiero. Yo personalmente pienso que nunca volverá a nacer nadie igual, con un talento tan extraordinario desde el principio hasta el último día de su vida, porque se murió pintando también, ¿no? Maravilloso. Estamos hablando de edad contemporánea. Así que resulta que Picasso, que va a estar aquí en Madrid, porque aunque nace en Málaga, que todos sabemos, en 1881, pues resulta que su padre, que era profesor de dibujo, pues posiblemente porque le convenía más, le ofrecen un trabajo en La Coruña en 1885, y ya allí en La Coruña es cuando muere su hermana Conchita. O sea, ese es un primer golpe todavía de adolescente para Picasso, mientras que le encontramos en Madrid en 1895. Esta pintura está fechada entre 1897 y 1898, se encuentra catalogada y documentada en el Museo Picasso de Barcelona. Es muy pequeñita, de apenas unos centímetros, y es una tela pegada sobre madera. Es el estanque del Retiro. Él vive aquí en Madrid y yo les quería enseñar algo. Pablo Ruiz Picasso. Él va a firmar con las 3 mayúsculas de su nombre y sus apellidos a partir de 1898, y desde 1901, cuando ya está en París, en la época azul, luego época rosa, cubismo, etc., ya firma solamente Picasso, que es el apellido de su madre. El estanque del Retiro me parece que es una preciosidad. La tonalidad cálida, esos árboles apenas esbozados con unas pinceladas, con una factura, ¿no?, que es el golpe de pincel muy rápido, ondulante en algunos momentos, solamente marcando lo que es el tronco, ¿no?, y las ramas principales, y luego también en una composición muy sencilla donde el agua se está moviendo perfectamente, aunque la pincelada es muy gruesa y muy rápida. No es pintura de veladura, es una pintura rapidísima, como esta que tenemos aquí,
basada en un dibujo subyacente mínimo, porque está pintando prácticamente directamente, con el estanque del Retiro entre el año 97 y 98. Picasso volverá en 1898 a Barcelona y allí es donde se va a empapar del modernismo y de cómo le va a influir también todo ese momento, ¿no?, histórico del modernismo en escultura, pintura, arquitectura, artes decorativas, ¿no? Todo esto le va a influir muchísimo y ya de Madrid, bueno, pues aunque él fue nombrado director del Museo del Prado, como ustedes saben, en 1936, pero nunca tomó posesión. Bueno, el estanque, pues el embarcadero me parece precioso, ¿eh? Es muy pequeñito también. Aquí yo lo he cogido a propósito para que ustedes vean la tela, ¿no?, pegada sobre la madera, y también pertenece al Museo Picasso de Barcelona, catalogado y estudiado perfectamente. La pincelada también rápida, empastada, sin mezclar en la mayor parte de las veces los colores, también en horizontales, verticales, dando un espacio mínimo al celaje, lo suficiente para que se refleje en el agua. Y esta es la última diapositiva que yo les voy a poner. Es Pablo Picasso también. Un dibujo maravilloso, espectacular, precioso, porque es la síntesis de la naturaleza, solamente plasmado con un trocito del estanque hasta donde llega el césped, con algunos árboles de hoja perenne, con algunos arbustos de hoja caduca, mezclando colores, eso sí, muy brillantes, distintos verdes, distintos anaranjados, ¿verdad?, anaranjados y marrones, porque resulta que esto está realizado con sanguina. Es papel, sanguina y acuarela, no es óleo. Papel, sanguina y acuarela del Retiro, Parque del Retiro, Museo de Barcelona. Bueno, pues yo he llegado hasta aquí. Estoy a su disposición para todas las preguntas que quieran hacer y espero que no haberles aburrido demasiado. Otro día les puedo hablar de otras cosas. Muchas gracias.